Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 21, versículos 14 al 21. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho, y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto, y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Continuaremos con los versículos 18 al 21. En este capítulo hemos visto que Dios le ha demostrado a Abraham y a Sara que Él es fiel y cumple su promesa. Después de todo, Abraham y Sara tuvieron a su hijo prometido, Isaac. Podemos ver cómo Abraham crecía en su madurez espiritual. Él confió en el Señor. El Señor se le había aparecido el día anterior, después de que Sara le había dicho a Abraham que echara a Agar y a su hijo, que Ismael no iba a ser heredero junto con Isaac. Abraham se levantó muy temprano y ¿qué fue lo primero que hizo? Pues él obedeció al Señor. Abraham tomó pan y un odre de agua y se los dio a Agar y a su hijo y la despidió. Agar quedó libre, ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Abraham quería mucho a su hijo Ismael, pero él también confió en la providencia del Señor. Ya Agar, cuando andaba errante en el desierto, ¿qué pasó? El agua se le había acabado. Ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, pero como a una distancia, porque se decía a sí misma que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Entonces en el versículo 17 dice, Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios está siempre presente con nosotros. Muchas veces nuestra vida diaria está llena de tantas actividades que no tomamos en cuenta al Señor. Y hay veces que, como quien dice, el Señor nos lleva al desierto para que podamos escucharlo y poder recibir dirección. Así como le pasó a Agar. Ella estaba perdida en el desierto, en sus aflicciones, y el ángel del Señor la escuchó. Y veremos que le abre los ojos y le da provisión. Dios le da dirección y la conduce al pozo de agua. El Señor le abrió los ojos. Asimismo, cuando abres tus ojos al Señor y sigues su camino, Dios te da bendiciones. Él le dijo a Agar que haría de Ismael una gran nación y le dio provisión. Agar encontró el pozo de agua. El Señor estaba con ellos. La llevó al pozo de agua. Le salvó la vida. Jesús es el manantial de vida. Asimismo, Jesús puede ser el pozo de tu vida y cuidar de ti en el desierto, si se lo permites.
Como Agar, debes perder tu vida mundana para encontrar la espiritual. En Mateo 10:39 nos dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que la ha perdido por mi causa la hallará. Mateo 16:25-26 nos dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendría un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Agar e Ismael eran como quien dice de la carne, no del espíritu. Pero Dios le prometió a Abraham que Ismael, por ser de su descendencia, recibiría bendiciones. Entonces el Señor le abrió los ojos a Agar y le dio dirección, en la que encontró ella el pozo de agua. Le salvó la vida. Pero, ¿qué hubiese pasado si Agar no se hubiera perdido y hubiese llegado a Egipto? ¿Ismael hubiese sido considerado egipcio? Miren cómo pasan las cosas. Dios siempre cumple su promesa. Ellos se perdieron en el desierto y vemos que, en vez de terminar en Egipto, terminaron viviendo en el desierto de Parán. Y de ahí salió su descendencia. Hay que tener claro que el pacto de la promesa de Dios y Abraham fue para con Isaac, para Isaac y su descendencia, Isaac, Jacob. Y recuerden que Jesús nace de la línea de Isaac. Mucha gente comete el error de pensar que Dios está en contra de los árabes, ya que son en gran parte descendientes de Ismael. Pero las bendiciones fueron de Dios para los dos, para Isaac y también para Ismael, por ser descendiente de Abraham. Si los árabes claman al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios los recibirá siempre. Dios nos ama a todos y es de cada uno de nosotros aceptarlo, aceptar su regalo. ¿Y cuál es su regalo? Que Jesús pagó nuestra deuda. Gracias a Jesús obtenemos nuestra salvación y eso nadie nos lo puede quitar. Es un hecho. Solo tenemos que aceptar que Jesús es Dios, nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos primero de corazón y solo así podremos ser transformados, nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo y caminar en Cristo. ¿Qué quiero decir con caminar en Cristo? Tener una relación con Dios. Y para seguirlo debemos escuchar, estudiar su palabra. Entre más aprendemos o nos alimentamos de las Escrituras, o sea, de su palabra, más cerca nos mantendremos de Él. En pocas palabras, es por fe. Es por fe en Jesús que somos adoptados como hijos de Dios, con derecho a nuestra herencia, el nuevo reino de Dios, el reino que Jesús está preparando para nosotros. Se cumplió la profecía de su nacimiento, muerte y resurrección. Y ahora se cumplirá la profecía de que está por venir, la segunda venida de Jesús. Aquí donde dice que Dios le abrió los ojos de ella, o sea, le abrió los ojos a Agar, quiere decir que Dios le hizo ver o le enseñó dónde estaba el pozo de agua. No se sabe si Dios lo hizo aparecer o si Dios le enseñó el camino para que la encontrara. No es relevante. Lo que importa es que Dios vio su aflicción y los rescató con el pozo de agua. Si vamos a Números capítulo 22, versículo 31, aquí vemos cómo Dios le abre los ojos a Balaam. Balaam era un profeta malvado en la Biblia y es digno de mención porque, aunque era malo, no era un profeta falso. Es decir, Balaam escuchó de Dios y Dios le dio algunas profecías verdaderas para hablar. Sin embargo, el corazón de Balaam no estaba bien con Dios. Y finalmente, pues como quien dice, se le salió el cobre, pues mostró su verdadera cara al traicionar a Israel y descarriarlo, pues. Se los voy a leer. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam,
Y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Vayamos a 2 Reyes 6:17. 2 Reyes 6:17. Nos dice así: Eliseo entonces oró y dijo: Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto trata de Eliseo. Eliseo fue otro profeta. Entonces aquí Eliseo y el rey de Aram, que había mandado su ejército para aprender a Eliseo. Entonces Eliseo estaba con su criado. Y el criado no sabía qué hacer porque había visto llegar un gran ejército y caballos que cercaron la ciudad. Entonces Eliseo el profeta le dijo que no tema, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y fue entonces cuando él le rezó al Señor y le dijo que le abriera los ojos a su criado. Y fue entonces cuando el criado vio el ejército del Señor, protegiéndolos a ellos. Entonces, así como Dios le abrió los ojos al criado de Eliseo, asimismo le abrió los ojos a Agar para que viera. Y esto que acabo de leer que le pasó a los profetas y al criado de este profeta, de lo que vieron cuando abrieron los ojos, muchos piensan que esto es simbolismo, no, que esto no pasó, esto nada más es para enseñarnos una lección. Pero yo pienso que literalmente esto sí pasó. O sea, Dios hace lo imposible posible. Además, nuestro cuerpo humano es bien limitado. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional y sabemos, según las Escrituras, que hay un mundo espiritual que existe. Es un mundo en el que no podemos ver. En mi opinión, ¿será que existen otras dimensiones? Hay muchos estudios científicos acerca de la posibilidad de que haya de 4 a 10 dimensiones y quién sabe más. Pero de lo que sí estoy convencida es que hay un mundo espiritual que a simple vista no podemos ver. Es más, a veces hasta los perros presienten cuando hay algo cerca que a veces les da miedo. A veces me pregunto si sus ojos pueden ver cosas que nosotros no podemos. En las Escrituras nos dice, en Efesios, por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aquí se refieren a nosotros los humanos. La lucha no es entre nosotros, de sangre y carne. Entonces dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces aquí continúan entonces con la armadura de Dios, que dice que nos vistamos de la armadura de Dios con la cintura que simboliza la verdad, la coraza de justicia, los calzados que simbolizan la paz, el escudo de la fe y el casco que es el casco de salvación, la espada que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esto está en la carta de Pablo a los Efesios, pero esto lo estudiaremos más adelante. A lo que quiero llegar es que este mundo en que vivimos físicamente no es nuestra verdadera casa. Estamos aquí temporalmente. Nuestro cuerpo físicamente muere y dejamos de existir físicamente, pero nuestra alma, nuestro espíritu vive y está en nosotros escoger si queremos tener una vida eterna en el reino de Dios o vivir un tormento eterno en el lago de fuego. Jesús es el camino, la verdad, la luz. Jesús es la vida. Satanás es la muerte, la mentira, el pecado. Es la oscuridad. Bueno, me salí de la tangente. Regresando al tema. En el versículo 19, Agar encontró el pozo de agua, llenó el odre y le dio de beber al muchacho, a Ismael. El versículo 20 y 21 nos dice, Dios estaba con el muchacho
que creció y habitó en el desierto, y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Ismael se estableció en el desierto de Parán, habitó allí y fue arquero. Y Dios cumplió su promesa, como dice en Génesis capítulo 25, versículos 17 al 18. Dice así: estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. En conclusión, Dios promete y cumple, y todavía faltan profecías por cumplirse. Dios bendició a Abraham y a sus descendientes. Ismael, por ser descendiente de Abraham, fue bendecido. Dios nos ama a todos. Solo debemos tener fe en Él, arrepentirnos y aceptar su regalo de salvación por medio de Jesús. También quiero añadir que ambos, o sea, Abraham y Sara, crecieron en su fe hacia Dios. Espiritualmente estaban madurando en su relación con Dios. Abraham nos muestra que él es obediente y deja en libertad a Agar y a su hijo. Abraham muestra gratitud también y le celebra un banquete de gracias al Señor cuando Isaac fue dejado de amamantar, fue destetado. Aquí vemos también la distinción entre el hijo nacido por las intenciones de la carne, que es Ismael, el hijo de la sierva Agar, y el hijo nacido por intenciones del Espíritu, que es el hijo de la promesa, del pacto de Dios a Abraham. Y este es Isaac. Debemos dejar esa vida mundana, la vida mundana, por la vida espiritual junto a Dios. El hecho de que Ismael se burló de Isaac simboliza la constante guerra de la carne con el espíritu. Satanás busca siempre poner tu carne en guerra con el espíritu de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, nos dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que estén en la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la guerra de la carne con el espíritu. Romanos 6:16 nos dice: ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Como quien dice, ¿obedeces a Dios o estás del lado de Satanás? Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Gálatas 4, versículos 7 al 9 nos dice: por tanto ya no eres siervo sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Pídele a Jesús que te libre de tu esclavitud. Él te integrará a tus adicciones hasta que te arrepientas. Los dejo con esto en Mateo 6:24. Nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. El punto de Jesús es que no puedes llevar una doble vida. ¿A qué maestro o a quién estás sirviendo? Cambia tu vida por la vida espiritual junto a Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.